Dice la escritura, versículo 1 del capítulo 2 del libro de Hechos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Revelación de Dios. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Palfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decía: están llenos de mosto. Levanta tu mano al cielo. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo entra en tu vida? Definamos al Espíritu Santo, porque hay personas que aún no lo conocen. El Espíritu Santo se conoce como la tercera persona de la Trinidad. Implica e indica que hay una Trinidad, pero en una unidad. En pocas palabras, representa una triunidad. La triunidad de Dios camina de esta manera: como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la renovación de nuestra mente. Ahora, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo entra en tu vida? Cuando esa tercera parte de Dios entra en ti, lo que ocurre lo dice claramente: comienzas a ser redimido. ¿Redimido de qué? Redimido del miedo. ¿Del miedo a qué? Del miedo a ser destruido por causa de un pecado que tú quizás no fuiste consciente, pero hubo alguien que lo hizo primero. ¿Quién fue? La creación adámica. ¿Qué es la creación adámica? Adán y Eva pecaron, y tú entonces eres acusado por ese pecado. ¿Por qué me acusan a mí de un pecado que yo no cometí? Porque si tú eres un humano y un humano peca, por tu ser humano cae también en el círculo del pecado. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando una tribu pecaba, la tribu completa era destruida por el fuego de Dios. Dios por eso nos manda a nosotros a creer en Él, y dice que si tú crees en Dios serán salvos tú y tu casa. Implica que tu familia, no solo las cuatro paredes donde tú vives, toda la familia tuya está atada al plan de salvación. Pero necesitamos Espíritu Santo para que eso suceda. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo entra en tu vida? Implica e indica que el Espíritu Santo te renueva. Hace que tú renuncies al pecado, que tú renuncies al miedo, porque te lleva a recordar que un día llegó uno capaz de romper con el pecado en la cruz del Calvario, el cual le llaman el Mesías. En hebreo le dicen Yeshua, pero es Cristo Jesús. Significa Salvador y Libertador. El único que puede libertarte es Jesús, y el único que puede darte a ti la seguridad de que eso pasó se llama el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, Denny? ¿Sabes qué sucede cuando el Espíritu Santo entra en tu vida? Que el deseo de pecar que habitaba en ti sigue habitando, porque entendemos que la carne sigue habitando en la vida del hombre. Ahora, lo que no habita en ti es el placer en el pecado. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo llega, los deseos de la carne siguen ahí. La Biblia registra que tenemos que pelear con ellos porque están ahí. Es una batalla que no corresponde a nosotros. Pero cuando Él llega, no hayas placer en Él. Hay personas que viven atadas al pecado, pero no hallan placer en el pecado. Ellos no se satisfacen con el pecado, aunque ellos satisfacen el pecado. Y es por la única razón de que el Espíritu Santo habita sobre ti y dentro de ti. Ahora, ¿cuál es la diferencia del espíritu inmundo y del Espíritu Santo? Es que el espíritu inmundo, aunque te tiene atado y haces algo que por voluntad propia quizás no quiera, hayas placer en ello.
cuando el espíritu inmundo está en ti, hayas placer en el pecado. A diferencia que cuando el Espíritu Santo entra. Aleluya. Ahora, cuando Él entra, hay una demanda de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la demanda? Satisfacer al Espíritu. Aleluya. ¿Sabe qué dice la Biblia? No satisfagáis los deseos de qué. No quiere decir que el Espíritu Santo no habita dentro de ti cuando tú lo satisfaces. Porque hay muchos, nosotros en ocasiones satisfacemos los deseos de la carne y el Espíritu sigue habitando en nosotros, esperando la respuesta correspondiente. ¿Cuál es la respuesta correspondiente? En gratitud nosotros agradar al Espíritu. Por eso el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Cuando el Espíritu entra, esa es la demanda que Dios pone. ¿Cuál? Que tú satisfagas su necesidad. Por eso vemos gente que puede operar en dimensiones como la que opera el pastor. Por eso vemos hombres que de repente entran natural a la iglesia, pero salen sobrenatural. La gente dice, hay algo en él que yo no veía antes y ahora lo estoy viendo. Alaba. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu está contento a causa de tu satisfacción, entonces Él se reluce. A través de ti reluce. Tú eres el cuerpo que Dios ha escogido para manifestar su gloria en la tierra. ¿Sabe qué entendí? Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, tú no posees un don te posee a ti. ¿Sabes por qué? Porque todos los dones que son derramados sobre los hombres de la tierra provienen de un solo. Amén. Del Padre. Toda buena dádiva, dice mi Biblia, que proviene de ¿quién? De Dios. O sea que Dios dice, yo voy a crear a Julio Alberto Guzmán, yo voy a crear a un Denny Collado, yo voy a crear a una Jenny. ¿Sabes para qué? Para demostrarle al mundo lo que yo tengo, pero dentro de ellos. Alaba. Así que cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, ¿sabe cómo te está usando? Como proyector en la tierra de lo que se transmite en el cielo. No. Alaba. Oye, aunque en el cielo no hay necesidad de sanidad, en el corazón de Dios hay necesidad de que tú seas sano. Alaba. Y eso es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, que te vas a convertir en el proyector de Dios en la tierra. ¿Por qué proyector? Porque en el cielo lo que se piensa es manifestado en la tierra. Ahora, ¿cómo manifestamos eso? Aún teniendo el Espíritu de Dios. Porque hay creyentes que tienen el Espíritu de Dios, pero no pueden manifestar eso. ¿Cómo lo manifestamos? Félix, ¿qué sucede si tú desconectas el monitor gris? Se pierde la imagen. Y eso es lo mismo que sucede cuando tú tienes el Espíritu, pero vives desconectado de él. Ay, papá. Tú no puedes transmitir lo que el cielo desea en la tierra, porque estás desconectado. Y este es el tiempo donde cada quien tiene que entender la importancia del Espíritu de Dios sobre su vida y de vivir conectado a Él. Julio, ¿cómo podemos estar conectados del Espíritu Santo? Aleluya, un aplauso al Señor. Ay, papá. Podemos vivir conectados al Espíritu Santo de Dios teniendo comunicación constante con Él. ¿Cómo tenemos comunicación constante con Dios? Naturalmente cuando tenemos ese número telefónico que marcamos y obviamente tenemos entrada. Hay algo importante que tú tienes que saber, y es que cuando tú tienes un número y lo tienes espiritualmente, es capaz de que se te borre uno. Y si ese número se te borra, aunque tienes los demás, no puedes conectarte porque te falta uno. Dígale al que está a su lado, te falta algo. Y si ese algo te falta, esta noche hay que encontrarlo. Esta tarde hay que encontrarlo. Este día hay que encontrarlo. En este momento hay que encontrarlo. Ahora, ¿cómo lo encuentro? La Biblia dice buscar a Dios mientras puede ser hallado y llamarle que en tanto está cercano. La Biblia dice otra cosa. Y buscar a Dios mientras puede ser hallado y llamarle en tanto está cercano implica e indica que deje el impío su malo camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y que se vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana.
Pero cada mañana tú buscas a Dios. Y en esa mañana que buscas a Dios, Dios te renueva nuevamente de lo que por venir, de los malos deseos, de los malos pensamientos, porque tú estás buscándolo. El salmista dijo: de madrugada te buscaré. En una ocasión dijo: mi carne te anhela. Me marca oír al hermano Denis Collado hablarnos acerca de estar conectado. Uno de los problemas que Dios nos fluye en nuestra vida es que tenemos el cable en casa, es que tenemos el cable en el trabajo, es que tenemos el cable en los hijos, es que tenemos el cable conectado con la deuda que tenemos. Pero cuando tú quieres que Dios te ministre, que el Espíritu fluya en ti, que la unción de Dios fluya en ti, tú traes tu cable a la iglesia y lo conectas con Él que está en el cielo. A su nombre. Entonces, ¿qué pasaba con la gente de aquel tiempo según el libro de los Hechos? Pasaba que esa gente estaba ¿dónde? Conectada. Estaban unidos. Y la palabra unido quiere decir que están atados, están amarrados, están en un entorno mismo. No están fuera del lugar del propósito y del destino profético. ¿Qué causó eso? Que ellos recibieron una orden. Y el que es siervo de Dios, palabra de Dios oye. Y el que oye a Dios es obediente. Y el que es obediente es firme en todo su camino, no tropeza, no se cae. A su nombre. ¿Y qué sucedió? Que dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Cuando descendió, dejó una huella. Comenzaron a hablar en lenguas, en lengua extraña. Y la Biblia te dijo y te describió de todos los países, de todas las naciones que estaban esa gente ahí. Porque esa gente venía de diferentes países, gente creyente. Llegaban gente de prestigio a una actividad llamada el Pentecostés. Y cuando esa gente iba a esa fiesta, entonces ahí fue que dice la escritura que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unidos. El día de Pentecostés llega cuando estamos unidos. No es un tiempo, no es una teoría, no es una fiesta en realidad. El día de Pentecostés llega cuando estamos unidos. Aquí hay un Pentecostés de Dios, a su nombre gloria. Y el Espíritu Santo te está demandando. Él quiere entrar. Alguien diga que entre. Oiga esto. Entonces, ¿qué sucedió? Aquella gente quedaron atónitos porque oían otro lenguaje. El problema era que ellos no estaban conectados con esa gloria, a esa profundidad, pero estaban buscando ser impactados, ser bendecidos. ¿Qué hizo el Señor? Entonces derramó el Espíritu y lo que no hablaban en el idioma de ellos, lo hizo hablar. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo entra en tu vida? Tu lenguaje cambia. Para volverte a conectar con Dios, tienes que cambiar tu lenguaje esta tarde. Si tu lenguaje no cambia en esta hora, entonces el Espíritu Santo no puede afectarte, no puede tocar tu vida, no puede tocar tus emociones. Aquí hay alguien que está desconectado y Dios le está diciendo: si quieres ver mi gloria, tenés que conectarte. No te sigas conectando con el pastor, no te sigas conectando con el pastor Efraín, con el hermano, con la hermana. Conéctate con el Espíritu Santo, que Él te va a conectar con lo demás. A su nombre. A su nombre. Estar lleno del Espíritu Santo demanda esa conexión. Pero esa conexión no se alcanza sin obediencia al Espíritu Santo. Hay que seguir la ruta marcada del Espíritu Santo. Hay que ir donde Él te ha demandado que entres, no el pastor. Hay algo que Dios te demandó a ti y tú lo sabes. Puede haber alguien descarriado aquí hoy, pero Dios le demandó en un tiempo pasado que caminara por un lado. Y él se apartó. ¿Qué fue lo que hizo? Se desconectó, dejó el cable. Ahora tiene el cable conectado en otras áreas. Es más, te voy a decir más. Quizás tú quieres sacar ese cable y volverte a conectar, pero sin embargo el cable está estoqueado. Se agarró con algo y es muy pesado. Es muy pesado porque tu desobediencia ha causado que los demonios se apoderen del cable que te conecta con el cielo. Está pisado. Entonces tú tienes que jalarlo. Dice la palabra que nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si antes no le ata. ¿Qué es lo que hace el diablo? Que te está dando el cable a otras cosas. Te está dando la conexión a otras cosas. Te cuesta orar, te cuesta ayunar, te cuesta leer la Biblia, te cuesta entender y ponerte en comunión en la iglesia. No me concentro, no entro ahí porque el cable no está. Tengo que traer ese cable. Lo tengo. Pero pastor, ¿de qué cable usted habla? ¿Dónde la Biblia habla de cable? ¿Dónde habla? A su nombre sea la gloria. La Biblia habla cosas que usted todavía no ha oído. A su nombre sea la gloria. La conexión con el cielo la determina tu actitud. La conexión con el cielo la determina tu determinación en este día. Ahora, ¿cuándo estamos determinados? ¿Cuándo estamos determinados? Cuando demostramos lo que estamos demostrando hoy. Nuestra asistencia a ello.
Alguien está determinado a conectarse esta tarde. Alguien dice: Espíritu Santo, yo creo que estoy aquí. No se me quedó el cable en la casa. No se me quedó en las deudas. Yo vine aquí porque yo creo en ti. Ahora el Espíritu Santo, ¿qué sucede cuando entra en tu vida? ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo entra en tu vida? Ahora vamos a identificar el Espíritu Santo en nuestra propia experiencia personal. Vamos a verlo de la expectativa del evangelista Denis Collado. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo entró en su vida? Vamos allá, para poderle nosotros entender que Él lo tiene. Alaba. Eso es así. ¿Sabes qué sucede, pastor? Como decía al principio, el deseo de pecar habita dentro de ti, mas no te satisface. Me acuerdo que la primera vez que el Espíritu de Dios entró a mi vida, que lo acepté, me comprometí con el Señor y dije, bueno, ya yo entiendo que tú estás detrás de mí y yo no quiero que tú me jales por la mala. Esas fueron mis palabras. Yo no quiero que tú me jales por la mala, yo quiero entregarme por la buena. Sucede que al otro día, cuando llego a trabajar como de costumbre, yo usaba marihuana. Y cuando llego al trabajo y llega la hora de yo usar la marihuana, voy afuera, preparo. Y cuando empiezo a usar la marihuana siento algo distinto. Y era que la nota o el placer que el demonio, el espíritu inmundo que habitaba en mí me hacía encontrar, no estaba. Cuando empecé a usarlo, digo, algo sucede, me estoy sintiendo raro. Siento como que Dios se me ha ido del lado. Siento como que Dios se me ha ido del lado y miré para arriba y me sentía como que lo que había conseguido el día anterior lo había perdido. Entonces fue ahí cuando entendí que cuando el Espíritu Santo llega, el pecado no te satisface, más aún el pecado no lo satisface a Él. Y es ahí donde nosotros podemos identificar que el Espíritu de Dios está en una persona. Cuando no haya placer en el pecado. A ver, hay muchos religiosos y tú te das cuenta la diferencia de los religiosos, que tú tratas de discutir con ellos y hacerle entender que el pecado no les satisface a Dios, pero ellos lo toman como algo normal porque no habita el Espíritu de Dios dentro de ellos. No hay evidencia. ¿Sabes qué? Algo que está matando, yo podría decir que es como un cáncer en la vida de muchas personas, que catalogan el Espíritu Santo en la vida de una persona o lo identifican por su apariencia. Días atrás yo venía caminando por ahí y el servicio estaba a punto de empezar. Yo veo a esta joven que viene con una falda bien larga, viene con una ropa muy modesta. Y cuando la miro digo, cuando viene a ver es cristiana, la voy a invitar para la iglesia. Pero cuando le paso por el lado, la joven viene fumándose un cigarrillo de marihuana y digo, espérate. Les comento a Efraín me dice, viste, por eso es que no hay que jugar por las apariencias. Por eso es que si el Espíritu de Dios está en la vida de un hombre, su carácter, lo que proviene de adentro, lo que manifiesta es la evidencia de que Dios habita dentro de él. Ahora, me llama la atención que para Jesús lo más importante en el final de su ministerio en la tierra, cuando estaba a punto de partir, lo más importante era que los discípulos recibieran el Espíritu de Dios. Los discípulos le preguntan, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Jesús le dice, espérate, a ustedes no les es permitido conocer los planes de Dios, los planes del Padre, lo que Él ha preparado en su sola potestad. Pero sí le voy a decir algo, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu de Dios. Dentro de no muchos días, Jesús le dice, no se desesperen, dentro de no muchos días van a recibir el Espíritu. O sea que Jesús sale de la conversación de ellos y le mete la conversación del cielo. Aleluya. En la tierra ustedes están preocupados porque cuál será el próximo rey, pero en el cielo están preocupados cuál será el Espíritu que habitará dentro de ti en los próximos días. ¿Alguien puede dar un aplauso al Espíritu de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un creyente en esta tierra que no es guiado por el Espíritu Santo realmente no es creyente. No es creyente. Porque el creyente es aquel que cree lo de Dios. ¿Y cómo tú vas a creer lo de Dios si dentro no lo tienes? Y Jesús dice, cuando el Espíritu venga, Él lo va a guiar a dos cosas. Dos cosas específicas le hace Jesús. A toda verdad y a toda justicia. A toda verdad y a toda justicia. Por eso es que la diferencia de un hombre lleno del Espíritu y un hombre vacío, aunque lo tenga, es dependiendo cuánta libertad tú le das a la justicia que Él impulsa dentro de ti. ¿Estás escuchando eso? Él es el que pone el deseo.
de hacer el bien, de que tú camines en verdad y camines en justicia. Pero depende de nosotros si nosotros le damos la libertad a ese deseo. Esa es la diferencia de alguien lleno y de alguien vacío. Porque la llenura del Espíritu Santo puede venir de repente, como lo hizo aquel día. Pero mantener esa llenura es la que cuesta. Mantener esa llenura. ¿Y cómo mantenemos esa llenura? Siendo guiados a toda verdad y a toda justicia. ¿No te has preguntado? ¿Sabes cuál es la manera más fácil de identificar la voz de Dios en tu espíritu? Es cuando tú sientes aquellos deseos de hacer justicia. Cuando tú sientes aquellos deseos, tú dices, no, esto no es justo. Dentro de ti está el Espíritu de Dios. Es Él que te habla. Es Él que te impulsa. Es Él que te guía a toda verdad y a toda justicia. Así que si usted le puede dar un aplauso, déselo con fuerte. Déselo bien fuerte ahora. Lleno del Espíritu. La primera vez, Dios lo llenó gratis. Si ustedes quieren eso, van a tener que mantenerlo. ¿Por qué? Porque dependerá de cuánta sensibilidad tú tienes a Él. Dependerá de cuánta tolerancia. Esa palabra me marcó. Obediencia y tolerancia. ¿Y la otra? Y compromiso. Esa palabra me marcó. Porque me llevó a entender que si yo tolero aquello que dentro de mí surge, que no proviene de mí, pero proviene de Dios, surge dentro, pero no proviene de mí, aquello que me guía a verdad y a justicia, seguro que voy a estar lleno del Espíritu de Dios. Y hay gente aquí, escúchame bien, hay gente específicamente aquí, no es que no tienen el Espíritu. Tú lo ves un día arriba, un día tú lo ves abajo. No es que no lo tienen. Y tú dices, ¿qué fue? La hermana está endemoniada. No, no está endemoniada. Lo que pasa es que la parte más importante no la está llevando. Ser guiados por el Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo. Pastor Julio, ¿cómo podemos aprender a ser guiados por Él? Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Cómo podemos aprender a ser guiados por Él? Como decíamos anoche en sábado de bendición, ser inconsciente. Ser inconsciente en la carne. Matar la carne. Morirte. Enterrarte. Coger un pico y una pala. Tirarte ahí a la tumba y trancarte ahí abajo. Muérete. Eso me mató a mí también anoche. Me mató. No voy a decir que me marcó, me mató. Yo le pregunto a Dios en medio del mensaje. Y le digo, ¿cómo hacemos para que tú habites en nosotros? Le digo, Julio, tienen que morir. Y yo dije, ¿cómo? Tienen que morir. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A su nombre, gloria. Cristal, si nosotros no morimos a nuestro yo quiere grandeza, nuestro yo quiere riqueza, nuestro yo quiere ser el mismo, quiere que todo esté bajo sus pies. A su nombre sea la gloria. Pero como Dios es amor, dice una palabra en el amor: el amor no busca lo suyo, el amor no se envanece, el amor no es jactancioso, el amor nunca deja de ser. Entonces por eso Cristo nunca buscó su gloria. Cristo buscó la gloria del Padre. Hoy en día está sentado a la diestra del Padre, esperando que el Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. A su nombre sea la gloria. Tienes que morir en cuanto a los deseos y pensamientos. Tienes que morir a ese yo. ¿Qué fue lo que decíamos anoche cuando él envió a Moisés? Moisés le dice, Señor, si yo voy, ¿qué digo al pueblo? Y le dijo Dios a Moisés, dile, yo soy. Usted sabe lo que implica que usted vaya a un sitio y le diga, cuando la gente diga, dime, ¿a nombre de quién tú vienes? Yo soy. La gente, ¿qué va a pensar? ¿Que él es quién? ¿Que tú eres quién? Yo soy me envió. ¿Y quién es yo soy? Yo soy me envió. Yo soy el que soy. Yo soy. En pocas palabras, Dios quiere metérsete adentro. El Espíritu Santo quiere metérsete adentro, pero Él quiere fluir Él. ¿Alguna vez usted tuvo un contacto con un hechicero? ¿Alguna vez tuvo un contacto con un brujo? Cuando vio ese brujo, ¿qué pasó? Primero lo atendió, dice, Odelina, venga, está bien, pastor Odelina. Hermano Freddy, venga Freddy, venga, usted es Freddy. O más terrible todavía, te puede llamar por tu nombre, Julio Alberto Guzmán, pasa. Es tremendo. Pero ¿qué pasa? Él está inconsciente. Los demonios están operando. ¿Y qué hacía? Agarraba un tabaco, fumaba el tabaco, agarraba un ron, hacía, agarraba una hoja y una cosa extraña.
simplemente para desconectarse más de la carne. Porque tanto Satanás como Dios son un espíritu y necesitan un cuerpo. Y para habitar en tu cuerpo necesitan un estado de inconsciencia en la carne. Ese estado de inconsciencia es logrado por una confianza, tanto así que te desconectas de la comida, te desconectas de lo que estabas conectado antes, para lograr entrar a esa presencia. Estamos acá. Y cuando comienza a invocar, la llama por su nombre. Aquellos llaman al diablo. Uno confían en carros y en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová. ¿Verdad que sí? Entonces ellos comienzan a invocar el caballito, lo que sea, el caballo. Y cuando hay una persona que tiene al Espíritu Santo y está cerca, solamente tiene que estar como a unos 10 pies de distancia de su casa. Y si tiene mucha unción, aunque esté a 100 a 300 pies de distancia, afecta el lugar. Es más, no solamente así. Si yo piso a México, hay posibilidad que si piso en el DF, ese día los demonios no suben. Eso está fuera de la tierra. Esto no es algo normal. Porque quien llegó no fui yo. Quien llegó es el Espíritu Santo. Oiga, hay hombres tremenda. La hermana Catherine Kuhlman dice que cuando ella llegaba a un territorio, en su libro testifica los generales de Dios. Cuando esta mujer llegaba, dice que la gente en los carros a distancia, cuando se iban a bajar del carro, caían al piso. Por eso ustedes no están entendiendo. Es que tienen un estado de inconsciencia. Cuando esa mujer caminaba, mira, así, y se movía muy lento. ¿Qué hace hoy día el ministro Benigín, que le tiran hasta con el cubo del agua? Hasta los que ni conocen a Benigín nunca han hecho un falso. Y ni siquiera han presenciado un servicio de Benigín. Sin embargo, dicen es un falso, ¿verdad? ¿Y Benigín cómo camina? Como ella. Porque él estuvo en actividades de ella y fue afectado por la unción que había en ella. La unción que tiene Denis Collado está afectando a alguien en esta tarde. Alguien está siendo inspirado y motivado por Dios a fluir como Denis. Como alguien está siendo inspirado y motivado a fluir en donde yo fluyo. Pero lo más importante es que eso es solamente una etapa. Tú fluirás como Denis, pero tarde o temprano tendrás que fluir como tú. Lo auténtico y la autenticidad de una persona depende de mucha entrega, de mucha práctica. El hablar en lenguas es un estado de inconsciencia. Según los científicos dicen que es un cambio que ocurre en el cerebro, científicamente comprobado. El que habla en lengua es un cambio en el cerebro que le ocurre. Y en momentos ya se le cambia el lenguaje. No hablas tú. El discernimiento de espíritu te lleva a ser afectado y tener otro don que se llama el don de interpretar las lenguas. A través del discernimiento de espíritu te lleva a entender, es Dios que está hablando palabra profética. Es un espíritu profético en ese lenguaje. Y en ese momento usted comienza a fluir. Alaba si puede. Y usted dice, está hablando. Está diciendo que hay una mujer que se llama Marta García, que vive en la calle Sexta de Santo Domingo Este. Está en un edificio alto, en el segundo apartamento. Ahí está ella. Y Dios le está hablando. Y le está interpretando lo que a la persona está diciendo. Y aún la persona que habla en lengua es inconsciente de lo que está hablando. Ni sabe lo que dice. Dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Y dice que si están hablando dos en lengua, que uno calle y venga un intérprete, interprete a uno. Y durante el uno interpreta. Entonces después que él está hablando, el que está hablando en lengua, para que el interprete, le manda que se calle ahora él, para que el otro que hable en lengua también sea interpretado, en fin de edificar la iglesia de Jesucristo. El hermano Denis decía, te guiará toda justicia y a toda verdad. Pero él me desafía a que yo le explique a la iglesia de cómo nosotros entramos en esto. Que el Espíritu Santo, lo que estamos hablando, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo entra en tu vida? Tú tienes que estar en un estado de inconsciencia. ¿Qué te lleva a la conciencia? Sentir tu carne. Póngase de pie el manager y venga acá. Venga acá, por favor. ¿Usted siente? Sí. ¿Qué yo le estoy haciendo? Pellizcándome. La estoy pellizcando. Usted siente. Entonces, el Espíritu Santo es capaz de pellizcarte también. Pero tú tienes que ser inconsciente para que lo sepas, para que lo sientas. Porque tú en tu carne tocas lo que es como tú. En el Espíritu tú tocas lo que es como tú en el Espíritu. Y lo que es como tú en el Espíritu puede afectar tu carne cuando esté en tu vida. Eso fue lo que pasó. Jesús tenía un estado de inconsciencia tan grande que cuando Jesús resucita de entre los muertos, resucitó en carne y hueso y traspasó la pared porque estaba inconsciente. A su nombre. Cristal, el hombre traspasó las paredes en el estado de inconsciencia que estaba.
Y cuando se acercó, había alguien que tenía una pregunta y tenía una duda, una incógnita. Y dijo: si es él, que yo puedo que su herida la vea y pueda tocarla y ver qué son esas. Le dice: ve acá, acércate aquí, Tomás. Mira, los espíritus no tienen carne y hueso como ven que yo tengo. Por mucha gente que han interpretado esto mal y dicen que el Señor Jesús pudo que resucitar así. Son mucha gente que cree eso, que resucitó en espíritu, como otros creen que Él vino en espíritu. Él ni resucitó en espíritu, ni vino en espíritu. Él vino en carne y resucitó en carne por medio del espíritu. Es más, Denny, te estoy llevando a una ilustración más profunda. Ezequiel nos habló de esa resurrección. En el capítulo 37, él dijo que el Señor le había enviado y le dijo: profetiza al espíritu de los cuatro vientos que venga y sople. Porque por los cuatro vientos estaban esparcidos los miembros de tu ministerio o los miembros de tu cuerpo. Por los cuatro vientos están los miembros de tu familia. Pero cuando tú profetices, como decía anoche, ese viento va a soplar y va a traer a tu familia del este, del norte, del sur, lo va a traer. Mira, ay, siento que los pelos se me están poniendo en llama. Escúchate. Te tengo noticia. Vuelvo a decir esta palabra oriunda de República Dominicana. Cuando Dios me la dio, la mencionaba y ya me conocían así. Te tengo noticia, va a predicar. Te tengo noticia. ¿Sabe lo que va a suceder, Mari? El espíritu, cuando tú profetices, va a venir de los cuatro vientos. Y toda la parte que te pertenece, Maica, de manera espiritual y de manera afectando lo natural, va a venir y se va a pegar a ti. Manda aquí más somia. Pero lo que me marca es más profundo, porque los exégetas bíblicos dicen que esto representaba para algunos de ellos un ejército que había caído en la batalla, que habían perdido su fuerza y su valor y habían caído, había desfallecido. El pueblo de Israel había desfallecido su esperanza. De ellos que se sentían solos. Dios no lo va a redimir como lo ven ahora. Ellos están esperando al Mesías y Él ya vino. Ellos están allí desfalleciendo. Sin embargo, lo vemos bonito, pero Dios me está llevando más allá. Tenemos que ser resucitados en carne, pero por medio del Espíritu Santo. Oiga, estamos muertos, ¿verdad que sí? Ahora, si moriste, desde que te convertiste a Jesús, moriste. Desde que te convertiste a Jesús, moriste a la carne. Y cuando Él te resucita en espíritu, afectando tu carne ya es incorruptible. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos de corrupción, como decía Denis, ya esos pensamientos de corrupción están muertos. La corrupción sigue ahí, pero los pensamientos de corrupción están muertos. La corrupción está muerta en tu vida, en tu corazón y en tu todo. Por eso es que no todos profetizan, no todos ven las cosas que otros ven. Es como ve la Cristal. Ella ve visiones, ella ve ángeles que se mueven. Tiene un estado de inconsciencia porque nadie los ve, pero ella los ve. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Porque yo estoy viendo eso. Por eso estás acá, vas a aprender la dimensión. Cuando tú ves algo y dices: Señor, ¿qué significa? Los profetas decían lo mismo: Señor, ¿qué es eso? Y le dice: tú no entiendes, Zacarías, tú no entiendes, Jeremías. Es que yo adelanto mi palabra para ponerla en obra. Dios está adelantando cosas en tu vida ahora mismo. El Espíritu sopló de los cuatro vientos y se juntó todos los huesos con su hueso. Y se puso de pie y le dijo: venga y cubra tendones y suba carne. ¿Qué fue lo que le dijo a Jesús ahí mismo? Lo mismo fue que dijo el Espíritu Santo en María. Ahora mismo ahí, en el vientre de María, lo mismo estaba diciendo ahí: fórmese, se forme hueso, se formen tendones, se forme carne, se forme piel que cubra la carne. Le digo eso mismo, aunque inconscientemente María no lo escuchaba, pero estaba ocurriendo. A su nombre, gloria. Yo no sé si usted entiende. Quizá usted está en la etapa de los huesos, pero quizá también puede estar en la etapa de los tendones, o quizá está en la etapa de la carne, o está en la etapa donde la piel te está cubriendo la carne. Yo considero que esa piel que te está cubriendo la carne se llama el Espíritu Santo. No hay otra cosa que pueda cubrirte. Ese pensamiento pecaminoso se llama el Espíritu Santo que lo cubre. Se llama el Espíritu Santo quien lo cubre. Pero hay una parte que cabe resaltar, Denny, que yo no puedo dejar. Identifico al Espíritu Santo en mi vida como lo más
especial, como lo primero. Muchos lo ven como lo tercero, yo lo veo como lo primero. No creo en Dios sin Espíritu Santo, como dijo Denny. La palabra de Dios me es revelada por el Espíritu Santo y puedo ver la fluidez que Denny está fluyendo, y el Espíritu Santo por discernimiento me dice, es que el hombre tiene el don de la sabiduría. Él habla palabra de sabiduría, parece un poeta cuando predica. La forma que articula la palabra, pudiera escribir un libro de la manera que está hablando. La fluidez, la nitidez que el Espíritu Santo enfoca y une al pueblo es impresionante. Pero el discernimiento dice lo que es. Yo creo que tú eres poderoso, yo creo que tú vas a tener cosas grandes, pero ¿lo crees tú? Si no lo crees, es porque todavía no está conectado. Y aunque muchas veces lloramos y decimos, Señor, sí, amén, yo recibo, pero la semana siguiente dice, no vuelvo más para la iglesia. ¿Qué estamos enseñando? Que no estamos conectados. No entendemos lo que estamos haciendo. Cuando usted dice, diablo, el diablo me está atacando, es el diablo que me tienta. Y quizá el diablo ni por ahí pasó. El Señor está conmigo, el Señor me habló. Alguien me dijo una vez, el Señor me dijo esto, y cuando yo, y que no fue Dios que le habló y le dije, lo que hizo fue que se arrepintió. Perdóneme, varón. ¿Por qué? Porque no tenía el estado de inconsciencia. Tenía una afectación natural. A veces profetizamos porque estamos afectados por un problema. Yo no me gusta profetizar sobre una vida si yo siento el afecto de su problema. Por eso a la iglesia yo no acostumbro a profetizarle todo el tiempo. Yo les predico. Yo no les pongo la mano todo el tiempo. Yo puedo poner la mano a mis hijos todos los días y les digo cosas nuevas. Sin embargo, no puedo. ¿Por qué? Porque yo estoy afectado por lo que tú tienes también. Estamos acá. Yo te veo todos los días. Yo veo lo que tú haces y lo que no haces. Sé lo que está bien y lo que está mal cuando te veo aquí. Por eso Dios tiene que hablarme a mí primero y decirme, Julio, soy yo que le voy a hablar. Y lo que Dios me hable tiene que ver con cosas que ni estuvieron aquí, ni estuvieron allí, ni estuvieron allá, pero sí estuvieron acá. A su nombre sea la gloria. Alguien diga gloria a Dios. Véanlo ahora. Mírenlo ahora. Míreme usted mismo y dígame qué reflejo cuando subo al altar. Míreme y véame usted mismo qué reflejo cuando voy al sonido. Míreme y véame usted mismo qué reflejo cuando voy a una cámara. ¿Qué yo reflejo? Preocupación. Cuando estoy detrás sí, me ven preocupado. Cuando tienes al Espíritu Santo te preocupa. ¿Por qué? Porque quieres justicia, y algo que no está en justicia es algo que está mal, algo que no camina bien. Si quieres que Dios se manifieste en ti, tienes que preocuparte por Dios. Porque tú le pides a Dios que se preocupe por ti, pero no te preocupas por Dios. Yo me quedé impactado anoche. Dios me hizo ver que yo era cristiano de verdad, que yo era evangélico. Porque a la final del servicio dije, Dios mío, ¿por qué yo me mato tanto? ¿Y por qué yo hago todo esto, Señor? Dije, ahora entiendo que soy cristiano de verdad. El cristiano de verdad busca todo para que Dios se manifieste. Si ustedes valoraran ese código en el mundo espiritual, que valoraran la cosa de Dios, ustedes cuando vean a Facebook, aunque sea una muchacha que canta feo, la gloria de Dios, usted le da like, porque usted quiere que Dios crezca. Y aunque esa muchacha cante feo, si usted le da like, poco a poco se va afinando. La gloria de... Y cuando ve, la gloria de Dios. Y cuando viene a ver, ahí está la hermana fluyendo. ¿Por qué? Porque usted la animó. Una de las cosas que van a provocar que el Espíritu fluya es ese avivamiento que usted provoca cuando aplaude. En la sala del Espíritu, la paloma fluye. Ninguna paloma se mueve de su sitio si no le empantan. No sé si entiende. Y ninguna paloma es atraída a tu lugar si tú no le das alimento. El Espíritu se mueve en forma de paloma. Váyase a un parque a donde hay palomas y láncele maíz y usted verá que ella viene y se acerca. Es capaz de ponérsete en tu mano. Yo fui a un parque y una ardilla, yo tuve la capacidad de que esa ardilla viniera y comiera de mi mano. Eso sí que no me moví, porque es una ardilla. A su nombre gloria. Y si esa ardilla me clava esos dos dienticos que tiene ahí, hay problema. A su nombre. Pero ¿sabe qué? Lo que quiero decirte es que si tú tiras ese olor fragante que Dios quiere, mira, te digo algo, y no es el mismo, todos los días es diferente. El mismo cosa que tú, la rutina que tú sigues, a veces te daña, te corrompe. Porque tú dices, esa es la manera que se tiene que hacer. Esta es la forma como Él va a fluir. Y ahí ya, que tú dices así, recibe Espíritu Santo, y la gente se cae. Pero viene el otro y dice, recibe Espíritu Santo, y lo dice 7 veces y no se cae ni que lo tumben. No se cae. ¿Por qué? Porque te corrompes. Estás consciente en la carne. Dice, yo soy consciente de que así funcionó. Yo fui ahora mismo a un estado donde aquí yo vi una pierna moviéndose,
solamente con el poder de Dios, sin tocarla con mis manos. Y fui allá, hice la misma forma, puse mis manos, toqué las rodillas y comenzaron a hacer igual, crack, 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 crack. Lo más terrible, Dios me dijo hasta la edad de la mujer, me dijo, usted tiene 72 años, aquella tenía 82 y exactamente tiene ella 72 años, ¿verdad? Le pongo la mano en el pie y la rodilla le hacía crack, 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 crack y se sanó. El Señor me dijo, ya está sana. Yo estaba a punto ya de comenzar con mis manos, pero Él me dijo que estaba sana para no corromperme. No sé si entiendes. Usted quiere tener cosas y Dios quiere que usted entienda que Él es que tiene todas las cosas. ¿Cómo me doy cuenta, Denis? Para que entres en el nombre de Jesús. My God. Dale un aplauso a Jesús. Denis, ¿cómo yo me doy cuenta que el Espíritu Santo entró en mi vida? Me doy cuenta porque soy afectado emocionalmente. Soy afectado en mi habla. ¿Y qué es lo que me pasa? ¿Por qué? Porque el Señor afectó mi lengua. Ya ahora yo tengo un espíritu tan profundo en mi vida que los lenguajes que Él me dio yo lo hablo cuando yo quiero. ¿Sabe? Lo hablo cuando yo quiero. Pero hay un lenguaje que me afecta, que es un lenguaje de fuego, que viene con un propósito determinado, que los que lo escuchan dicen, está hablando mis problemas, está diciendo lo que yo estoy pasando, está diciendo algo de Dios, está hablando las maravillas del Señor con mi vida, está diciendo las grandezas que Dios tiene para conmigo. ¿Están entendiendo eso? En pocas palabras, que ellos son los que testifican. Si la lengua que tú tienes de fuego, tú no eres el que testifica que tus lenguas son de fuego, son aquellos que lo reciben cuando tú hablas por el fuego. Denny, identifica eso. Fluye, fluye. Wow. Es increíble. Cuando el Espíritu Santo llega, lo primero que hizo en el día de Pentecostés fue que le cambió el lenguaje. Y ese lenguaje afectó a todos los que estaban alrededor. Ahora, hay un lenguaje el cual está en el reino de los cielos, que habita en la tierra, el cual debe ser plasmado sobre toda vida, sobre todo creyente. Todos no vamos a hablar lengua, porque la lengua es un don. Dios se la da a quien quiere y se lo da a quien lo anhela y lo pide. Si tú anhelas los dones, es posible que Dios te lo dé. Ahora, hay un lenguaje que tiene que hablar todo creyente. ¿Cuál es el lenguaje? El lenguaje de la palabra. Jesús dijo, si ustedes creen, como dicen las escrituras, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y más adelante agrega, y dice, y esto se refería hablando del Espíritu Santo. Lo que va a provocar los ríos de agua viva dentro de ti es el Espíritu Santo. Pero el problema está en que si tú no crees como dice la Escritura, vas a tener problemas, vas a chocar. Vas a chocar y no vas a poder discernir si tienes al Espíritu, y es posible que confíes que esté y no esté. Entonces, el problema que Satanás quiere causarle a la iglesia no es que no aprenda a levantar tu mano. No es que tú no aprendas a decir santo y aleluya, aprenderte el lenguaje eclesiástico. Es el lenguaje eclesiástico. Santo, aleluya, gloria a Dios, bendito a su nombre, bendiciones. Ese es el lenguaje eclesiástico. Satanás no tiene problema con que tú te aprendas eso. Tampoco tiene problema con que tú te aprendas la doctrina. Que tú te aprendas la doctrina de que tienes que llegar a las 7 y que tienes que irte a tal hora. Él no tiene problema con eso. ¿Sabe dónde tiene el problema? Cuando tú aprendes la Escritura. Porque cuando tú aprendes la Escritura, tú conoces al Espíritu de Dios bajo sus principios que están establecidos, que no serán movidos nunca. Porque hoy yo puedo hablar raba, sica, manso, quima, y tú puedes escuchar mañana a otra gente diciendo raba, sica, manso, quima. Mire, ese tiene el Espíritu. No. Porque ese lenguaje se aprende. Ahora, hay un lenguaje establecido que nunca va a cambiar. Las lenguas hoy pueden cambiar. Hoy digo chama, mañana digo sica, manda. Pero la lengua que no va a cambiar es esta que está escrita aquí. Ese es el gran problema, pastor. Ese es el gran problema. Eso es lo que te afirma. Y cuando tú estás afirmado, entonces el Espíritu Santo puede venir y hacer como Él quiera contigo. Porque tú estás firme en los principios, los cuales no quebrantas por causa de que el Espíritu de Dios está sobre ti. Toda revelación que contradice lo que contradice el carácter de Dios no proviene del Espíritu Santo. La serpiente le dijo a Eva, si tú comes no vas a morir. Es que Dios sabe que tus ojos serán abiertos. Estaba dando una revelación incorrecta.
contradiciendo lo que ya Dios había dicho. Entonces, si tú no tienes este fundamento, es posible que venga alguien y te hable en nombre del Espíritu de Dios y te corrompa sin ser el Espíritu de Dios. Pero cuando tú tienes este fundamento, tú puedes discernir, espérate, eso no es de Dios. Mi Biblia dice así, así. Pastor, ¿sabe de qué yo me sorprendo? Que en el lugar donde Dios más me habla no es cuando yo estoy de rodillas, es cuando yo estoy en mi trabajo. Porque cuando yo estoy en mi trabajo me tengo que enfrentar a ciertas personas con distinto carácter. Me tengo que enfrentar a ciertas personas con diferentes afectos carnales, podríamos decir. Y entonces cuando yo voy a actuar conforme a ellos actúan conmigo, cuando yo le voy a pagar el mal que ellos me hacen con el mal, viene el Espíritu de Dios y dice dentro de mí, acuérdate lo que dice mi Biblia en Romanos 12. No pagues mal por mal. No pagues mal por mal. En una ocasión yo estaba diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Mi supervisor ya me tiene cansado. Vas a ver este video, pero vas a ver que te amo. Mi supervisor me tiene cansado. Porque todos los días me hace lo mismo. Todos los días me insulta. Todos los días sin razón se la coge conmigo. Yo voy a hacer algo. Yo no le voy a hablar. Y el Señor me dice, y si tú no le dejas de hablar, ¿qué va a suceder dentro de ti? Vas a crear una raíz de amargura contra él. Y yo digo, espérate, Dios mío, será Dios que me está hablando. No puedo negar que es Él que me está hablando. Y le digo, Señor, yo lo voy a perdonar, pero voy a hablarle menos, no le voy a hablar nada. Y el Señor me dice, y cuando tú vienes a mí, yo te perdono. ¿Yo te sigo hablando o te dejo de hablar? Y bajo ese fundamento es que debemos caminar. Ahora, pero si no tenemos revelación de la palabra, pastor, es que yo no tengo revelación de la palabra, yo subo ahí arriba y no me salen. Claro, ¿cómo te van a salir si tú no la lees? ¿Cómo te van a salir si tú no la escudriñas? Jesús dijo, escudriñad pues las escrituras, porque para vosotros parece que en ella está la vida eterna. Espérate un momento. ¿Cómo es que las escrituras es las que provee la vida eterna y tú no dices que eres tú el que da vida eterna? Sí, yo soy el que la doy, pero la escritura es que la asegura. Yo soy el que te la doy, pero si tú no tienes el fundamento bíblico, viene el diablo y te la quita. Así que hay gente que tiene que agarrar su corona de salvación y decirle, mentira, esto es mío. Esto me lo dio Dios y con esto me voy para el cielo. Oye, y cuando tú conoces el poder de la palabra, entonces tú pasas más tiempo viendo que escuchando. ¿Escuchaste eso? Tú pasas más tiempo viendo que escuchando. Porque hay gente que hasta se acuesta escuchando la palabra de Dios y su única alimentación es la revelación que Dios le da al otro. Y no es que está mal, eso está bien. Pero tú tienes que tener el fundamento, lo neto, lo que no está cocinado, lo que tiene que venir el Espíritu de Dios sobre ti a revelarte. Y cuando tú tienes esos momentos de comunión con Él y empieza Dios a revelarte, tú dices, wow, pero Dios mío, eres Dios que me está hablando. Es Dios que me está hablando y tú sigues leyendo y sigues buscando. Señor, ¿y cómo fue que Juan le mochó la oreja al tipo? ¿Y cómo fue que tú se la pegaste? Y es así como viene una comunión profunda con el Espíritu Santo, porque ya tú vas a estar firmentado, vas a estar afirmado y es flexible para Dios moverte. Es flexible para Dios usarte. Tú vas a entender cuando Dios te está hablando por medio de que conoces su carácter y conoces sus virtudes a través de la Escritura. Hubo un hombre que le dijo a Jesús, mandó a buscar a Jesús para que fuera a su casa a orar por uno de sus siervos que estaba enfermo. Le dijo, este siervo es muy querido, yo lo quiero mucho, se me está muriendo, ven a mi casa. Pero cuando iba de camino, Jesús estaba cerca de la casa, dice que mandó 2 siervos más y le dijo, no entres a mi casa porque yo no soy digno de que tú entres a ella. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Ahora este hombre tiene revelación del poder de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque este hombre era líder. Y un líder tiene seguidores. Y los seguidores obedecen las órdenes de los líderes. Y cuando este hombre decía, venga, ellos venían. Cuando este hombre decía, vayan, ellos iban. Él entendía el poder de la palabra. Y él le dijo, Jesús, tú solamente tienes que decir la palabra y mi siervo sanará. Y dice la Biblia que Jesús se maravilló. Y eso que tú no has escuchado a veces predicar, decir, a Dios no lo sorprende nadie. Es verdad, Dios no lo sorprende nadie. Pero Jesús en su cuerpo carnal que estaba en la tierra fue maravillado y dijo,
wow, este tipo tiene una fe. O sea que si tú logras entender el poder de la palabra, las cosas que a otros les cuestan meses, a ti te van a costar días. Si tú logras entender el poder de la palabra, lo que tú quieres recibir, lo vas a recibir a distancia. No tienes que esperar que venga el mes 15 para que te llegue el cheque. Porque cuando tú crees en el poder de la palabra, el pastor dice, en 5 días te llega un cheque, dice Jehová. Y estamos a 5 y tú dices, pero son 5, 10, el cheque me llega el 15 es que yo cobro. Pero cuando tú crees a la palabra, el poder de ella, entonces alteras el orden. Vas a alterar el orden. Y el Espíritu de Dios está interesado en que tú aprendas eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que te mantiene en comunión con Él. Eso te mantiene en comunión con Él. Tú vas meditando por la calle. Bienaventurado, está el salmo. Bienaventurado los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y wow, esto sí es terrible. Y de repente dice Dios, sí. Dice, acá, ¿y eso provino de mí? Sí, provino dentro de ti, pero no surgió de ti. Surgió del que está allá arriba. Y el Espíritu de Dios que está dentro de ti te revela las cosas de Él. Amén. Así que cuando disiernas, cuando entiendas el poder de la palabra a través de ella, entonces será más fácil fluir en el Espíritu. Porque tú vas a discernir cuándo es la serpiente que te está hablando. Entonces, espérate. Si Eva, oh my God, la gente se pregunta y dice, ven acá, ¿por qué Satanás no engañó a Adán? Y dicen algunos, porque Adán era el que tenía la responsabilidad. Y yo, no, pero Eva también sabía que si se comía de ese fruto, iba a caer. Pero había una responsabilidad en los dos. Mas sin embargo, Satanás afectó a Eva para afectar a Adán. ¿Escuchaste eso? Afectó a Eva para afectar a Adán. Ahora, Eva no tiene la misma experiencia con Dios que tiene Adán. Adán tiene más tiempo en la presencia de Dios. Eva llega. Y esa es la diferencia en cuando tú eres guiado por el enemigo. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, pero en ciertas ocasiones caminas en la carne guiado por el enemigo. ¿Por qué? Porque tu revelación no es la misma del otro. Y cuando tu revelación no es extensa conforme a lo que dice aquí, por causa de lo que tú lees aquí, entonces tiendes a ser engañado fácilmente. Y en vez de ser de bendición para el otro, entonces eres de tropiezo. Eres de tropiezo. ¿Sabes qué aprendí? Que cuando la iglesia no se conecta con la visión de su líder, le es de tropiezo al líder. ¿Sabes por qué? Porque Satanás usa secundarios para afectar primarios. Y afecta primarios para afectar a multitudes. Si Eva se conecta a la visión de Adán, desde el principio, le dice a la serpiente, espérate, no, eso no fue así. O sale corriendo de ese lugar. Pero entendemos que Satanás es astuto y que buscó la manera con la más astucia para engañarla. Pero por eso es que debemos estar firmentados en la palabra, para que cuando la astucia de Satanás se revele contra ti, entonces se manifiesta la astucia de Dios. La que está, alguien tiene que entender lo que le estoy diciendo. ¿Escuchaste eso? Cuando la astucia de Satanás se revela contra ti, entonces se va a manifestar la astucia de Dios que has adquirido por medio de su palabra. Pastor Julio, te dejo con ellos. Santo, dé un aplauso al Señor. Dale un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Ha llegado la hora del llamado. En este día Dios quiere que matemos la conciencia en la carne y que entremos en el espíritu. Aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Eso dice Pablo, ¿verdad? Dice que él no militaba en la carne, militamos en el espíritu. Las milicias, porque las almas en otras milicias no son carnales, sino poderosas ¿en quién? ¿Para la destrucción de qué? Llevando todo pensamiento a la obediencia bajo los pies de Cristo Jesús. ¿Estamos acá? Entonces este es el mensaje definitivo de Dios. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo entra en tu vida? Todo lo que escuchamos. Este joven tenía estado de carnalidad en su vida, donde los pensamientos llegaban a ser que él fumaba marihuana. Quizá usted fumó marihuana y quizá todavía le cuesta dejar algo. Este día para dejarlo es tomar la palabra. Cuando tú tomas la palabra, empujas tu vida a la vida de Cristo. Cuando dejas la palabra, empuja la vida del diablo a tu vida. ¿Estamos acá?
El diablo está más muerto que vivo, pero tú le sigues dando vida. Cada vez que lo menciona con tu boca, cada vez que con tus actitudes lo deja crecer. El que peca es del diablo, porque el diablo peca ¿desde dónde? Desde el principio. Y todo principio de pecado es un futuro pecaminoso. El futuro pecaminoso llegó a nosotros, pero llegó el postrer futuro de Dios. A la cruz del Calvario. Por un hombre entró el pecado, pero por uno entró la vida. Ponte de pie en esta tarde. Alaba.